Estudiantes del Colegio Juan Pablo II de la ciudad de San Antonio tomaron la institución ya hace 3 días. Ellos están exigiendo la presencia del ministro de Educación, Enrique Riera. También están pidiendo la restitución de la directora de la institución. Mauricio Durán tiene más detalles desde el colegio. Adelante, Mauricio. Es así, compañeros, y bastante complicada la situación que se vive aquí en el Colegio Juan Pablo II en la ciudad de San Antonio. Según las denuncias que se están presentando aquí y la toma que se realiza desde el sábado en este lugar por parte de alumnos, lo que vemos arriba son construcciones por parte de la gobernación. Y si movemos un poco más la cámara, vemos que en el medio hay un lugar ausente, un espacio libre, donde supuestamente, según lo que denuncian los alumnos y la directora, debía construirse un laboratorio, algo que o bien es un laboratorio invisible o bien no existe. Hablamos con la directora que nos explicó cómo llegaron a esta situación y que ella denunció este hecho y por ello la sacaron del cargo y ahora los alumnos la están defendiendo. Esto es lo que decía la directora más temprano. En realidad, Contrataciones Públicas llegó el año pasado diciéndome que ahí tendría que estar 2 aulas construidas. Cuando yo recurrí en el municipio me dijeron que ellos llevaron porque no eran necesarias las aulas. No sé si se hizo los procedimientos legales, pienso que no, porque Contrataciones Públicas elaboró un acta en donde consta que tendría que estar ahí la sala de clase que yo había solicitado y no está en la planta alta. Por otra parte, conversamos con el municipio que confirmaba justamente que había dinero para la construcción de estas 2 aulas que debían estar en el lugar que ahora está vacío, pero que cuando se estaba haciendo la licitación para la construcción de estas aulas, la gobernación les informó que tenían recursos para hacer la construcción de estas 2 aulas. Entonces la municipalidad trasladó estos trabajos a otro lugar. Se habla de un monto total de construcción de unas 8 aulas por valor de unos 600 millones de guaraníes. Hablamos con el intendente y esto es lo que decía al respecto. La municipalidad en ese entonces hizo 8 aulas y de los cuales el gobernador se puso en contacto conmigo también trayendo 2 aulas para esa institución. Entonces yo esas aulas trasladé a la Escuela García de Zúñiga. Se hizo lo correspondiente, contrataciones públicas, todo correcto, y se trasladó ese presupuesto de 2 aulas se trasladó en la Escuela García de Zúñiga, que también era en la parte de arriba, 2 aulas, y se le adendó una escalera, porque acá ya había escalera y ya no había, entonces se le adendó una escalera. Ahora, ¿cuál es el problema entonces principal según la intendencia? Y también según algunos docentes que no quisieron hablar en cámaras, se trata de un problema que ya lleva varios años, donde la directora, que ahora está destituida, se apropiaba de recursos que debían ser destinados a los trabajadores aquí de la institución y que esto fue denunciado por parte de los afectados y fue este el motivo del traslado. Esto es lo que decían. La directora retiraba recursos para el sereno, para la secretaria y para la limpiadora, y rendía cuentas como si fuese que le pagaron a ellos el monto que venía de la gobernación, pero fue todo lo contrario. Le quitaba una parte y ella firmaba como si fuese el sereno, la secretaria y la limpiadora. Creo que tenía un salario de 1.200.000 y al final ella le pagaba 600 y se quedaba con el vuelto. Eso es hablando pronto y claro. Los alumnos afirman que permanecerán encerrados en una de las aulas en tanto no llegue hasta este lugar el ministro de Educación, Enrique Riera, para que ellos les puedan comentar la situación en la cual están viviendo y la forma en que, según ellos dicen, están malversando los fondos del FONACIDE y de la institución. Por lo tanto, compañeros, volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Mauricio Durán, informándonos desde la ciudad de San Antonio, y veremos qué acciones determinan las autoridades del MEC para que estos alumnos puedan retomar las clases y siga el proceso educativo con total normalidad.